Digamos, hermanos, llegamos ahora a lo que sería el capítulo 8, o continuamos en el capítulo 8 de Lucas, y llegamos ahora al versículo 40 al versículo 56, donde ahí en esta porción de las Escrituras nosotros tenemos dos milagros más de misericordia. Y es exactamente lo que nosotros notamos en esta porción de las Escrituras. El propósito que llevamos en esta lección pues es resaltar el poder de Jesús sobre la enfermedad, lo que consideramos y vemos acerca de la desesperación, como es el caso de la mujer, en el cual pues a la luz de los textos paralelos como Marcos, pues menciona, dice que había gastado todo el dinero que tenía y no había hecho nada, o los médicos no habían hecho nada para con ella. Y vemos entonces que eso es la desesperación. Y en cuanto a la muerte, pues vemos el caso de la hija del principal de la sinagoga, como es eh, Jairo, donde en ambos casos, pues vemos a Jesús mostrando su compasión hacia aquellos que realmente vemos que ellos ejercieron la fe para con Jesús. En el capítulo 8 de Lucas continúa entonces Lucas registrando o revelando el poder y la compasión de Jesús. Y aquí vemos entonces dos milagros que vemos que transforman vidas y a la misma vez dice que demuestran la autoridad divina. En esta lección, pues vemos dos actos de misericordia que ocurren en circunstancias aparentemente opuestas. Por un lado, una mujer que lucha en silencio con su sufrimiento y por el otro lado, una niña cuya muerte sacude a la familia. Ambos milagros, pues vemos que resaltan la importancia de la fe en Jesús como fuente de sanidad y esperanza. Incluso en las situaciones más desesperadas que nosotros podemos ver, estos eventos nos invitan a reflexionar sobre nuestra confianza en Dios y su poder para intervenir en nuestras vidas. Y es exactamente lo que en estos dos milagros más de misericordia nosotros aprendemos. El primer caso que nosotros podemos considerar es la petición urgente de Jairo. En Lucas capítulo 8, del verso 40 al 42, nosotros leemos de la siguiente manera. Lucas capítulo 8, verso 40 al 42. Dice así, cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud con gozo porque todo le esperaba. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo y mientras iba, la multitud le oprimía. Entonces, aquí en este caso vemos, o lo que se nos registra es, Jesús va de un extremo a otro. En el otro extremo, que era nuestro hermano, creo que Carlos nos compartió una imagen que igualmente había compartido, pero no sé si lo mencioné en el estudio pasado, lo más cercano posible al lugar de donde ocurrió este milagro es Gerseba. A ver si la mente no me traiciona. Entonces vemos que Jesús, en ese otro lugar, vemos que la multitud no quería nada con Jesús, de tal manera que aquellos que habían sufrido pérdidas económicas le dijeron, vete. Pero vemos que al otro lado había una gran multitud que la multitud dice que le recibió con gozo. Y eso es sorprendente en el caso de Jesús y en el caso en el cual eran dos extremos sumamente opuestos. Lucas ahora nos registra que además de la multitud que le recibió con gozo, había un hombre, este hombre llamado Jairo, un principal de la sinagoga. Jesús había comenzado su ministerio en la sinagoga de Nazaret y a menudo Jesús siempre encontraba una audiencia en la sinagoga y a veces encontraba a aquellos que necesitaban sanidad en las asambleas de los judíos, pero no siempre se encontraba con una recepción amigable allí, especialmente por parte de los líderes religiosos. Sin embargo, se sabía o a lo largo de las escrituras nos menciona que
algunos líderes pedían ayuda en momentos de angustia. Y ese es el caso que nosotros notamos en Jairo, que es un principal de la sinagoga. Sin duda alguna, no tenemos conocimiento de Jairo después de este incidente. No sabemos exactamente si se convirtió o no al evangelio, pero Lucas cuenta de otro principal de la sinagoga cuyo nombre era Crispo, quien creyó al evangelio de Jesucristo cuando Pablo predicó en Corinto y fue bautizado. Miremos este ejemplo en en Hechos capítulo 18, el versículo 8. Dice así: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Y es exactamente lo que nos vemos en este. Pero volviendo una vez más hacia atrás, vemos acerca de este hombre. Y Lucas registra, dice, y se postró a los pies de Jesús. Notamos aquí un respeto por el maestro. Obviamente tenemos el caso de la urgencia del caso y la gran angustia que lo llevaron a postrarse a los pies de Jesús y pedirle que realmente viniera a salvar a su hija que estaba moribunda. Fue entonces que Jairo se postró a los pies del maestro. Piénsese en ello, un oficial de la sinagoga, un principal. Por tanto, era un hombre de una elevada posición y reputación. Pero encontramos aquí a este hombre, sin importar lo que la multitud pudiera ver en ese gesto, está expresando un respeto reverencial hacia Jesús. Por medio de este gesto humilde, Jairo bien podría haber visto a Jesús, haberle oído varias veces aquí mismo en Capernaum. Pero miren, y volvamos allá al texto paralelo que nosotros tenemos en Marcos capítulo 5, el versículo 23, donde Marcos agrega un detalle adicional. Marcos 5:23 dice, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Marcos agrega algo más diciendo de que este hombre le rogaba. En cambio, cuando leemos Lucas, Lucas es más preciso y únicamente, ¿verdad? Únicamente vemos que, si bien es cierto, dice que le rogaba que entrara a su casa, pero nos da la intención de Marcos diciendo de que rogaba. Y vemos que este hombre llega ante Jesús y Jesús ve la necesidad o tiene compasión de este hombre. Y vemos que acepta la invitación de Jairo. Y miremos lo que dice Lucas capítulo 8, el versículo 42. Lucas 8, 42 al versículo 48. Dice así, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Entonces se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante detuvo el flujo de su sangre. Verso 45. Entonces dijo Jesús, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro lo que estaban con él. Maestro, la multitud te aprieta y oprimes y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sonado. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Notamos que Jesús accede a ir a la casa del principal. Y mientras iba, dice que la multitud le apretaba. Esta multitud que estaba esperando a Jesús lo recibió del otro lado de Mar de Galilea. Y vemos entonces que lo siguieron mientras iba a la casa de Jairo.
Mientras Jesús iba caminando o estaba de camino a la casa de Jairo, repentinamente se produce una interrupción. Y muchas veces o durante su ministerio external de Jesús, Jesús sufrió muchas interrupciones. Por ejemplo, cuando hablaba a la multitud en Lucas capítulo 5, el versículo 17 al 19. Lucas capítulo 5, versos 17 al 19. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían un lecho a un hombre que estaba en paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerlo delante de él, pero no hallaban cómo hacerlo a causa de la multitud. Subieron encima de la casa, por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Este es el caso en el cual Jesús está enseñando en cierta oportunidad. Estos cuatro amigos pues llevan a una persona que era paralítico, por lo cual dice que al no encontrar la manera de cómo hacerle llegar ante Jesús, lo que ellos hacen es abrir un techo o suben a la azotea, y en la azotea dice, bajaron en una camilla a través del techo, dice, poniéndolo delante de los pies de Jesús. Aquí es algo muy sorprendente y maravilloso a la misma vez, en el cual es la primera, es una de las interrupciones en la cual tomamos. Podemos imaginarnos qué habrán pensado la gente, qué habrá pensado, ¿verdad?, Jesús cuando estaba en medio de su predicación, que alguien llega y le baje a alguien que necesite ser curado por él. Sin embargo, vemos, esta es una de las interrupciones. Vamos a Lucas capítulo 12. Perdón, creo que la cita la tengo mal. Es Lucas capítulo 8, verso 22 al 24. Lucas capítulo 8, verso 22 al 24. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaba y peligraba. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y a la ola, y cesaron y se hizo bonanza. Y esta es otra de las oportunidades en el cual interrumpen a Jesús. En este caso en particular, Jesús no estaba enseñando, pero vemos entonces que estaba descansando. Era el momento en el cual había trabajado, era en el momento en el cual, mientras cruzaban hacia el otro lado, en el cual Jesús podría recuperar un poco de fuerza para la siguiente rutina o faena que tocaría el día siguiente. Miremos también otro ejemplo en Marcos capítulo 1, el versículo 35. Marcos capítulo 1, el versículo 35. Dice así, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Miren, en el momento, justo en el momento de la oración, él está orando, busca un momento solitario para orar, pero inmediatamente sus discípulos van y le interrumpen. Mientras viajaban, vemos allá el ejemplo de Marcos capítulo 10, el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, dice, hijo de Timeo, estaba sentado al camino mendigando. Y miren lo que menciona el versículo 47. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voz y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia. En este caso es el ejemplo del ciego que sana a Jesús, llamado Bartimeo, en el cual si nosotros vemos en el versículo 46, iba saliendo de, de la ciudad e iba hacia otra ciudad, y vemos entonces la urgencia que tenía en trasladarse de un lugar a otro. Pero mientras iba,
pues este hombre, el ciego, pues estaba rogándole a Jesús y diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En los ejemplos que hemos visto, cuando Jesús enseñaba, cuando dormía, cuando oraba, e inclusive en Marcos capítulo 10, cuando viajaba, en todos ellos hubo una interrupción. Pero a medida que se dio esa interrupción, Jesús siempre la permitió, uno, para enseñar acerca de la fe de los cuatro amigos que nosotros vemos en Lucas capítulo 5, y a la misma vez hacer el milagro de acerca de este hombre. Luego, cuando Jesús dormía en Lucas capítulo 8, Jesús también permitió esa interrupción para enseñarle a sus discípulos acerca de la necesidad de la fe. En Marcos capítulo 10, el versículo 46, también vemos que Jesús permite que el ciego de Bartimeo se acerque ante él para preguntarle qué es lo que realmente necesitaba. Y en todos esos casos de interrupción, siempre fue necesaria para enseñarles tanto a los discípulos como a la multitud que estaban cercana a Jesús. Esta vez, quien interrumpe es una mujer, que mientras la gente lo rodeaba, una mujer había sufrido de flujo de sangre durante 12 años, tocó a Jesús y el flujo se detuvo. Lucas da la historia médica de esta mujer, siendo médico también Lucas, en el cual menciona dice que había gastado todo, pero nadie pudo curarla. En cambio, cuando leemos el texto paralelo de Marcos capítulo 5, el versículo 25, perdón, menciona, dice que después de haber gastado todo, dice, su condición no mejoraba. Marcos capítulo 5, verso 25 al 26. Dice así, pero una mujer que de hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Verso 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Marco menciona, dice que había gastado todo, no estaba peor, no estaba mejor, sino al contrario, dice, había empeorado. En el caso de Lucas, pues Lucas es más, siendo el médico, pues describe exactamente acerca de esta mujer que había tenido un flujo de sangre durante 12 años, que había gastado todo cuanto tenía. Y miren entonces que dice, los médicos mencionan, sin que nadie pudiera curarla. También notamos que muchos hermanos, al momento de enseñar acerca de estos dos milagros, enseñan el énfasis o mencionan la coincidencia que nosotros encontramos entre estos dos milagros. Primero, la hija de Jairo tenía 12 años. Segundo, la mujer que había estado enferma, y pues menciona que había estado enferma durante un lapso también de 12 años. Podemos decir entonces que esta mujer, esta es una pobre mujer, porque había perdido su salud, había perdido su riqueza, como menciona el versículo 26 de Marcos, pues todo lo que tenía, pues lo había gastado. Y también, debido a la naturaleza de su enfermedad, su posición social, particularmente en la comunidad religiosa, pues eso se le impedía poder acercarse a tener de manera ceremonial cuando todo el pueblo se reunía. Miren lo que dice Levítico capítulo 15, el versículo 19. Levítico 15, 19. Dice así, cuando una mujer tuviere flujo de sangre y su flujo en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Este es el caso de una mujer que sufre flujo de sangre. Si lo sufriere, dice que 7 días será apartada. Y cualquiera que la tocare durante ese tiempo que estuviera apartada, dice que será inmundo. Y ahora imagínese esta mujer haber sufrido 12 años. Eso implicaba entonces que su condición la convertiría de manera ceremonialmente de una persona inmunda. No era 7 días, sino eran 12 años en el cual esta mujer sufrió un estado de aislamiento. Imagínense entonces que toda persona conociera acerca de esta mujer, pues realmente no se iban a tocar o acercarse, porque realmente la otra persona quedaría inmunda.
de tal manera que debido a su condición, la mujer tiene miedo de presentarse de manera abierta. Ella ni siquiera va a entrar en un contacto físico con Jesús mismo. Sencillamente vemos que lo que esta mujer hace y lo que se propone hacer es, sencillamente va a tocar su vestidura y tocó el borde de su manto. En Números capítulo 15, el versículo 38, nos menciona acerca de este tipo de ornamentas que se colocaban al borde de las túnicas. Números 15:38 dice, habla a los hijos de Israel y diles que hagan franja en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan cada franja en los bordes un cordón azul. Exactamente lo que esta mujer toca es ese borde de color azul que estaba justamente en la esquina de cada manto. Por lo cual entonces nosotros vemos que si revisamos los informes de los milagros que Jesús había realizado, debe haberle llevado a creer que incluso tocar el borde de su manto haría que lo que todos los demás no habían logrado hacer, haciendo referencia a los médicos. El flujo de sangre vemos que se detuvo de manera inmediata. ¿Qué contraste fue eso con los 12 años, los cuales pudo haber sido, por los cuales dice no fue tratada sin éxito por su médico? Y vemos únicamente con solamente tocar el borde del manto de Jesús, en ese mismo instante quedó sana. También notamos que Jesús, sabiendo que había salido poder de él, dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Pero tenía una respuesta sumamente rápida y lista para decir, pero evidentemente no entendía por qué Jesús había hecho la pregunta. Jesús era consciente de que la multitud le presionaba. Él sabía que el poder, que había salido el poder de él, pero ¿por qué la pregunta? Lucas realmente no nos lo dice. Claro que Jesús hace la pregunta para hacer llamar la atención sobre el milagro y muy importante para alentar a la mujer que lo diera a conocer. Sin embargo, notamos entonces el hecho de que su fe se presenta aquí, podemos decir que no era del todo perfecto, en el sentido de que ella pensó que el toque era necesario y que Jesús no se daría cuenta, porque está tocando el borde de su manto. Pero aunque su fe era imperfecta, el Señor la recompensó. Además de que su curación fue instantánea, en un instante la hemorragia se detuvo de forma completa. Ahora la salud y el vigor comenzaron a surgir a través de cada parte de su cuerpo. La recompensa no solamente afectó su cuerpo, sino también su alma. Su fe no solamente fue recompensada, sino también dice mejorada, llevada a un punto más alto de desarrollo, de modo que esa fe escondida que tenía llegó a ser una fe elevada. Y notamos que Lucas nos dice que cuando la mujer no pudo ocultarse en presencia de toda la gente, contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada. Aquí notamos que su timidez, ese impedimento que la hacía apartarse debido a su condición, pues es lo que lo llevó a tratar de hacer lo que realmente hizo, tratar de ocultar ese gran favor. Pero la palabra del maestro dice, vino temblando y postrándose ante él en presencia de todo el pueblo dijo que lo había tocado y que había sido sanada en ese instante. Si nosotros revisamos Salmos capítulo 50, el versículo 15, Salmo 50, el versículo 15 dice de esta manera, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. En este caso que tenemos este versículo de Salmo 50, 15, se nota en el caso de David diciendo que invoca mi nombre en el día de la angustia. Posiblemente para esta mujer
Esa era su manera de haber invocado a Jesús, llegar por detrás y tocar el manto. No podía acercarse de manera abierta ante Jesús por su condición, porque debía estar apartada. Y si alguien reconocía su condición, pues iban a tratar de apartarse de ella e indicar o gritarle en su cara, diciendo que tal persona era inmunda. Por eso encontramos a esta mujer que el tocar el manto, el borde de su manto, fue el momento o la ocasión en el cual ella invocó a Jesús. Y Jesús mismo, sabiendo el poder que había salido de él, vemos entonces que le llama para que diga de qué manera o por qué realmente lo había hecho. Notamos también que Jesús le dice a ella, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Ella tenía el derecho a creer que él la sanaría, porque sabía que él había estado sanando a todos los que venían a él. Y esto es completamente diferente de la fe a través de la cual se realizan los milagros por aquellos a quienes se le había dotado de tal poder. En el caso de esta mujer, como notamos en el ejemplo siguiente que vamos a ver en Lucas capítulo 9, verso 37, en el caso de este ejemplo, Lucas capítulo 9 verso 37 dice, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Verso 38, y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, estropeándole a duras penas se aparte de él. Y rogué a tus discípulos que le echase fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y os he de soportar, trae acá a tu hijo. Verso 42 dice, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Verso 43 dice, todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre esas palabras. El ejemplo acerca de esta curación, en el cual manera Jesús le reprocha su falta de fe en cuanto a los discípulos, cosa que lo miraremos ya en lleno en cuando llegamos al capítulo 9. No quisiera ampliar más acerca de esto, pero es un ejemplo en el cual se requirió la fe de los discípulos para poder obrar acerca de este milagro. Pero notamos entonces en el caso de la mujer, su fe en Cristo fue recompensada, fue sanada. Cuando Jesús le llama, realmente ya no necesitaba temer. El sanador gentilmente le dice, ve en paz. Y esto es muy significativo porque cuando leemos Efesios capítulo 2 el versículo 8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Y ese maravilloso don que recibió esta mujer es el mismo don que nosotros también recibimos al momento de obedecer y escuchar de su palabra. Y miren que mientras esto está sucediendo, llegamos a la siguiente parte, a lo que muchos hermanos mencionan que sería el primer milagro. Cuando leemos el versículo Lucas capítulo 8, del versículo 49 al 56, dice así, estaba aún hablando cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Y oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo
Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban muchos y hacían lamentación por ella. Pero él le dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó a que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que nadie, que no se lo dijesen, que no lo dijese lo que había sucedido. Y miren que Jesús o la narrativa nos dice que mientras hablaba con la mujer, llegó alguien de la casa de Jairo para decir, tu hija ha muerto, no molesta al maestro. Jesús todavía estaba hablando con la mujer que acababa de ser sanada milagrosamente cuando alguien de la casa de Jairo llega para darle la trágica noticia, tu hija ha muerto. Tal vez ahora vemos por qué Jesús no había dejado que ese milagro pasase desapercibido en el caso de la mujer. Pero vemos entonces que los mensajeros dijeron sin esperanza, no moleste más al maestro. Nos podemos imaginar a este hombre, la angustia, la desesperación, todo aquello en el cual fue a buscar a Jesús, iba hacia la casa, fue interrumpido por este milagro y cuando llegan los mensajeros, podía decir un balde de agua fría, sentir exactamente de que lo que iba a hacer ya no iba a ser posible. Pero vemos entonces que Jesús, oyendo esto, le respondió a Jairo y le dice, cree y ella será salva. Ya les había dado una razón para tener esperanza, y la razón era acerca de este milagro. Y la razón más aún sorprendente es que Jesús o la mujer, con solamente tocar el cordón que salía de su manto, de esa manera la mujer fue salva. Por eso Jesús se dirige a Jairo diciéndole, no temas, cree solamente y ella será sanada. Lo que realmente Jesús quería de Jairo es que creyera lo que había visto y que tuviera la esperanza de que él también realizaría este milagro. Consideremos lo que dice el texto paralelo de Marcos capítulo 5, el versículo 36. Dice así, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y es exactamente lo que realmente necesitaba escuchar eh, Jairo. Cuando llegó a la casa, lo que nos dice la narrativa, vemos que permitió únicamente que entrase a la casa Pedro, Juan y Jacobo, sus padres, para ir exactamente donde estaba la niña. Vemos que la multitud ya había visto el milagro de sanar a la mujer en medio de ellos. Jesús vemos que no hacía milagros simplemente para ser espectacular o para ganar fama, y es exactamente lo que vemos que escoge únicamente a 5 personas para que le acompañasen. Vemos entonces que sus milagros se realizaban principalmente para mostrar que el mensaje que enseñaba provenía de Dios. Y qué precioso ejemplo que el que nosotros vemos acerca del que vamos a presenciar en cuanto a la resurrección de Jairo, de la hija de Jairo. Mateo capítulo 9, versículo 23. Perdón, podemos leer antes Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice así, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por lo que oyeron, testificando juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Y es exactamente lo que nosotros notamos acerca de este ejemplo, que Jesús enseñaba y hacía los milagros para dar pruebas sumamente indubitable acerca de que Jesús venía de Dios. Y qué maravilloso ejemplo acerca del que nosotros vamos a considerar en esta noche. Y miren que cuando Jesús entra a la casa, los llorones que están dentro de la casa les dijo,
dejen de llorar. No está muerta, sino dormida. Miremos ahora sí el texto de Mateo capítulo 9, el versículo 23. Mateo 9, 23. Dice así: y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flauta y a la gente que hacía alboroto. Según la costumbre de la gente, la costumbre de los judíos, generalmente en los funerales se contrataban a gente que llegase y lloraran, como también el caso de que tocaran flauta. De tal manera, cuando Jesús le despide y le dice, ya está dormida, la reacción de esta gente fue en manera de bullying, en el sentido de que ya no iban a percibir el dinero que realmente estaban ganando. Y esa fue una de las reacciones que ellos tuvieron. Y dentro de la casa vemos que se encontró el duelo habitual que acompañaba la muerte. Le dijo, dejen de llorar, no está muerta, sino duerme. Y eso convirtió su llanto en risas burlonas por parte de las personas que estaban ahí, como decíamos anteriormente, porque sabía que estaba muerta. Y esta expresión que dice, está dormida, nos suena también las palabras similares que nosotros encontramos en Juan capítulo 11, el versículo 11, en el cual dice de esta manera. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. De manera muy tierna, digámoslo así, Jesús se dirige, en el caso de la hija de Jairo, como también en su amigo Lázaro, la expresión diciendo, duerme. Caso de Lázaro dice, nuestro amigo se ha dormido, pues voy ahora a despertarle. Una vez adentro, pues dice, él tomándolo de la mano, sin más reproche, Jesús tomó suavemente la mano de la niña y dijo, niña, levántate. Lucas simplemente añade, dice, y su espíritu volvió y se levantó inmediatamente. Y a los padres les ordenó que le dieran de comer. Esto es lo que se manifiesta en el texto paralelo de Mateo capítulo 9, versos 24 y 25, en el cual una vez que entró, eh, una vez que entró a la casa, pues los cuidados que debían de ser sus padres a la niña no era exactamente de divulgar el mensaje, sino dice de darle de comer. Y miren que esto, sus padres estaban asombrados. No se nos dice nada sobre ellos que se habían reído de él en la presencia de la muerte. Algunos de ellos no encontramos perdón, no se nos dice nada de aquellos que se rieron de Jesús cuando él dijo acerca de que ella no está muerta, sino duerme, sino está dormida, perdón. Pero podemos preguntarnos, ¿alguno de ellos tuvo la gracia de disculparse con Jesús? Lucas no nos dice nada. Posiblemente se avergonzaron de lo que hubieran, de las reacciones que hubieran tomado. Pero más sin embargo vemos que sus padres estaban asombrados. Y así es, en palabras simples, Lucas nos cuenta el efecto de este maravilloso milagro. La desesperanza, aquellos que realmente consideraban ya perdido, encontramos que en Jesús encontraron eso. Su niña está nuevamente en sus brazos. Y lo que los padres deben hacer con respecto a su hija es el cuidado que debían tener en cuanto en ese momento darle de comer. Quisiera en este momento pues aprovechar algunas lecciones prácticas que podemos aprender acerca de estos dos milagros. La primera lección es la fe supera el miedo. Tanto como Jairo como la mujer tuvieron miedo, tuvieron que enfrentar el temor y la duda. Y vemos entonces que la fe en Jesús nos da la valentía para acercarnos a Él con nuestras necesidades profundas. En el caso de la mujer, cuando fue descubierta por Jesús que había salido poder, cuando se le preguntó, vemos que su, su fe tuvo miedo, pero a la misma vez, al acercarse a Jesús, vemos que esa fe superó al miedo. Y en el caso de Jairo, cuando Jesús le dijo, crees, no temas.
Y vemos entonces que es exactamente lo que notamos, que esa fe superó al miedo cuando realmente se acercaron a Jesús. La siguiente lección que podemos aprender es, Jesús nunca está demasiado ocupado para nosotros. A pesar de la multitud y la urgencia de ese momento, Jesús tuvo tiempo para atender a una mujer marginada. Tuvo tiempo entonces para atender a una niña en necesidad. Y esto nos recuerda que Dios siempre tiene tiempo para escucharnos. Y es el asunto en el cual nosotros debemos siempre de considerar. La tercera lección podemos ver es el poder de la fe activa. La mujer fue sanada no solo porque tocó el manto de Jesús, sino porque creyó que Él podía salvarla. Nuestra fe debe ser activa, buscando a Dios en oración y en acción. La siguiente lección que podemos aprender es, Dios obra incluso en los retrasos. Aunque parecía que Jesús llegó tarde para la hija de Jairo, notamos entonces que el tiempo de Dios es perfecto. Debemos de confiar en su plan. Incluso cuando no entendemos su demora, debemos siempre de confiar en Él. Y la quinta lección que podemos aprender es la resurrección como promesa de esperanza. La resurrección de la niña señala el poder de Jesús sobre la muerte, una esperanza que se extiende a todos aquellos que creen en Él. Estos milagros nos recuerdan que, como seguidores de Jesús, debemos de confiar de que Él está con nosotros en nuestra lucha, dispuesto a traer la sanidad, la restauración y la vida abundante. Quisiera terminar diciendo entonces que estos dos milagros subrayan la fe en Jesús, por la cual es esencial para experimentar ese poder transformador. Jairo y la mujer enferma enfrentaron circunstancias diferentes, pero a ambos se les dio una respuesta misericordiosa de Jesús. Jesús no solo sanó cuerpos, sino que restauró almas, trayendo esperanza y vida. También notamos la compasión de Jesús no tiene límites y su poder es más grande que cualquier enfermedad, circunstancia e inclusive la muerte misma. Así como Jairo y la mujer anónima encontraron esperanza en medio de una desesperación, también nosotros podemos confiar en que Dios es capaz de obrar en nuestras vidas de manera milagrosa y llena de amor. Resta de nosotros que tengamos confianza, que tengamos esa fe activa, sabiendo que el Señor tiene poder para obrar cosas maravillosas en nuestra vida. Gracias, amados hermanos, por su tiempo, por su disponibilidad. Que el Señor les bendiga y les guarde.